Bienvenidos. Reciban un cordial saludo a toda la comunidad que hoy se conecta a nuestra conferencia mensual de Health for the World. Para los que se unen a nuestra charla mensual por primera vez con nosotros, como Capítulo Colombia y Asociación Colombiana de Radiología, ACR, estamos encargados del currículo de español y queremos comentarles algunos de los beneficios que tenemos en Health for the World, la cual es una organización con centro en California, presente en más de 100 países a través de sus capítulos y que fue fundada por la doctora Bhavya Rihani, quien es neuroradióloga egresada de la Universidad de Harvard y que actualmente trabaja en la Universidad de California en San Francisco. En su página pueden tener acceso libre a conferencias de primer nivel, también algunas aplicaciones tecnológicas en stroke y otras patologías, las cuales queremos invitarlos a que visiten y aprovechen en estas herramientas. Hoy con orgullo queremos presentar a la doctora Andrea Gallo Hoyos, quien es colombiana, radióloga, egresada de la Fundación Santa Fe Bogotá, Universidad del Bosque, y quien realizó entrenamiento en su especialidad en imágenes de la mujer e imagen mamaria, la cual es su área favorita en la Universidad de Toronto, en Canadá, y que actualmente es profesora de radiología de la Universidad de Queen's en Kingston, en la provincia de Ontario, Canadá. La doctora Andrea Gallo ha trabajado en el campo de patología pélvica femenina, en imágenes avanzadas, proyectos de mamografía de tamizaje y calidad en la imagen de mamografía. El día de hoy nos va a mostrar en su conferencia Aproximación a las masas ováricas, su abordaje desde el punto de vista radiológico. Pueden ir dejando las preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas para discutir al final de la conferencia. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada y será cargada a la página de Health for the World aproximadamente en 48 a 72 horas. Entonces le damos paso a la doctora Andrea Gallo. Doctora Andrea, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Health for the World y a las personas que están involucradas con el capítulo Colombia y en especial al doctor Juan Pablo Valle por la invitación. Bueno, hoy quiero tratar un tema de una manera concisa, espero no muy larga, en cuanto a la aproximación a las masas ováricas. Básicamente tengo tres objetivos grandes, principalmente establecer como un abordaje práctico a las masas anexiales en resonancia. Quisiera explicar un poco cómo es el sistema de estratificación de riesgo y el manejo de las masas ováricas en ecografía, que es el sistema ORATS, que probablemente muchos de ustedes ya conocen, y reconocer y comprender el impacto que tiene el reporte radiológico en el manejo de las pacientes que tienen masas ováricas. Empezando con el primer objetivo, pues básicamente es ideal que al momento de realizar lectura de una resonancia de mama en una paciente, resonancia de pelvis en una paciente con masas anexiales, idealmente hay que tener gran cantidad de información de parte de la historia clínica. Sí, creo que hay todavía alguien con el micrófono abierto. Daniel, ¿puedes apagar el micrófono? I try really hard not to look above. Thoracic is like scary. I have very limited skill set, guys. Right here. Daniel, ¿puedes apagar el micrófono? I just had a question about a spine that you guys just sent over, which I'm totally fine looking at, but I'm always confused by like the division of labor. No logro desconectar. This one is coming from PM&R in the spine clinic, but also neurosurgery had done the fusion. Daniel. Yes, I don't care. I mean, I can read it. There's no images, so I can't actually read it. Esto es lo que pasa con estas reuniones por Zoom. Daniel. Bye. ¿Puedes apagar el micrófono, Daniel? Yo creo que ya podemos seguir, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces como les decía, básicamente tenemos que tener cierta información clínica y paraclínica antes de abordar las imágenes por resonancia cuando estamos evaluando masas ováricas.
Idealmente hay que conocer la edad, la historia clínica, los síntomas y por supuesto los marcadores tumorales. En cuanto a la edad, hay que saber si la paciente es pre o posmenopáusica y por supuesto los marcadores tumorales, ya les voy a mencionar algunos importantes, y por supuesto establecer cuáles son las características en resonancia de la lesión que estamos viendo. Siempre es importante recordar que el abordaje inicial de una masa ovárica es la ecografía pélvica. La ecografía pélvica es quizá la técnica de primera línea que debemos utilizar y la verdad es una herramienta supremamente valiosa. Yo aquí les menciono que es operador dependiente y les pongo un más y un menos porque como puede ser una excelente aproximación diagnóstica a la paciente si la persona que está haciendo la ecografía tiene conocimiento bien profundo de cómo se observan y cómo se analizan las masas ováricas, pero también puede ser una completa pérdida para la paciente si la persona que está haciendo la ecografía no tiene el conocimiento suficiente y no puede direccionar apropiadamente a la paciente, lo cual puede retardar su diagnóstico y su tratamiento. La resonancia magnética debe principalmente guardarse para unas indicaciones muy específicas en este contexto de masas ováricas. Cuando la masa es de un origen incierto, por ejemplo, cuando no se sabe si la masa es de ovario, es de útero o es de trompa, para caracterizar lesiones que son o puramente sólidas o puramente quísticas complejas, y en casos especiales, por ejemplo, cuando la paciente es muy obesa y la ecografía es limitada o cuando la paciente no acepta la evaluación con ecografía transvaginal. Sin embargo, cabe notar que los resonadores tienen también un tamaño limitado y a veces las pacientes con obesidad mórbida pues se ven limitadas al acceso a resonancia magnética. Básicamente se utiliza pues para caracterizar masas indeterminadas y es importante mencionar que la gran mayoría de las masas ováricas son benignas. La gran mayoría no necesitan cirugía, pero la minoría que son malignas debería tener una detección alta. La demora en el diagnóstico de una masa maligna ovárica pues se traduce en tiempo, en demora en el tratamiento y por supuesto afecta directamente el pronóstico de la paciente. La resonancia es una excelente herramienta para evaluar las características de una lesión ovárica, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. La ecografía es muy buena en cuanto a sensibilidad, desafortunadamente su especificidad se queda corta y por eso es que terminamos solicitando otro tipo de modalidad de imagen para caracterizar lesiones ováricas. En cuanto al protocolo, probablemente ustedes ya lo conocen y lo utilizan de la misma manera. Es importante recordar que necesitamos imágenes con información T1, idealmente en el plano axial. Igualmente con información T1 y saturación grasa, lo que nos va a permitir caracterizar mejor la diferencia entre lesiones que contengan grasa y lesiones que contengan sangre. Las imágenes con información T2 en los 3 planos, axial, sagitario y coronal. También se recomienda realizar una secuencia T2 con un campo de visión mayor que incluya todo el abdomen y la pelvis, lo cual permite evaluar adenomegalias paraórticas. Puede ser coronal y axial o ambos. Por supuesto, el medio de contraste es prioritario en este tipo de evaluación. Se recomienda un protocolo con una inyección precontraste, o sea, con una imagen precontraste a 70 segundos y a 5 minutos. Básicamente estas lesiones, estas imágenes peritoneales y tejidos sólidos peritoneales son más distinguibles en esas imágenes tardías a 5 minutos. Las imágenes de contraste con subtracción son muy importantes ya que permite diferenciar entre señales que tengan alta intensidad de señal en T1 y señales que tengan sangrado. La difusión cuando se obtiene es bastante útil, se recomienda tener un valor, al menos 2 valores de B, un valor de 0 y un valor alto entre 750 y 1000 en lo posible. Es bien útil para caracterizar lesiones de diseminación peritoneal realmente. Sin embargo, hay algunas lesiones benignas que pueden ser pitfalls ahí en la difusión que pueden restringir y tener baja señal en el mapa de ADC siendo benignas.
Como les decía inicialmente, entonces hay que conocer la edad de la paciente, es vital porque la patología ovárica es diferente según la edad. La historia clínica es súper importante y los marcadores tumorales cuando se tienen hay que utilizarse en el contexto correcto. En general se tiende a pensar que el CA-125 es como el marcador más importante de masas ováricas, sin embargo puede no ser un marcador diagnóstico, sino más bien de evaluación de tratamiento y monitoreo de recurrencia. El CA-125 puede verse elevado solamente en la mitad de los tumores ováricos malignos, por lo cual cuando está en un valor normal, pues no necesariamente lo descarta. La alfa-fetoproteína y la beta-HCG son importantes porque pueden ser marcadores de tumores de células germinales ováricas. La LDH se presenta en algunos específicamente, pero sin embargo también se utiliza para seguimiento de cáncer testicular, de neuroblastoma, de linfoma, melanoma, entonces digamos que no es tan específico. La inhibina A y B, que se usa en algunos lugares, es una hormona que es producida normalmente por el ovario y puede estar elevada en algunos tumores como el carcinoma epitelial mucinoso y también en los tumores de células de la granulosa. Y por supuesto, vamos a evaluar la aproximación por las imágenes en un segundo. Yo solo para recordar la anatomía ovárica y su localización, lo cual facilita encontrarlos en imágenes. Es importante saber que el seguimiento a los vasos gonadales es quizá una de las herramientas que ayuda más a la identificación de los ovarios, especialmente en pacientes posmenopáusicas, porque el parénquima ovárico generalmente es fácil de detectar por la presencia de folículos alrededor del estroma, pero en las mujeres posmenopáusicas esto puede cambiar y pues los folículos realmente no son visibles, lo cual limita su detección. Básicamente el seguimiento de la arteria y la vena ovárica van a ayudar a identificar el ovario en la posición que se encuentra y hay que recordar cómo es su ubicación con respecto al útero y a las paredes de la pelvis. Aquí este esquema básicamente demuestra cómo los vasos gonadales llegan al ovario y permiten su identificación. También los ligamentos que rodean el ovario son bien importantes recordarlos, se los voy a mostrar en un segundo. Entonces lo que les mencionaba, en ecografía la presencia de folículos facilita la visualización del ovario en una paciente premenopáusica. Acá, por ejemplo, estamos viendo un cuerpo lúteo normal en una paciente joven premenopáusica y acá vemos el ovario disminuido de tamaño con unos folículos diminutos que pueden verse en las pacientes posmenopáusicas, muchas veces sin cero folículos, pues prácticamente. En tomografía, si se sigue la vena ovárica, es una manera, digamos que más acertada de identificar dónde se encuentran. Acá, por ejemplo, estamos viendo una gran masa quística que se ve que llega hasta el nivel prácticamente a la altura de los riñones. Y cuando seguimos en sentido caudal, siguiendo la vena ovárica, vemos que aquí aparece el parénquima ovárico y esta masa está relacionada y originándose del ovario. Acá les voy a mostrar cómo se ve el parénquima ovárico que abraza la masa y este es el signo del pico que permite identificar el origen de las masas en la pelvis. En resonancia magnética, como les decía, es muchísimo más fácil identificar los folículos dentro del parénquima ovárico, especialmente en estas imágenes con información T2. Los ovarios generalmente se ubican por delante y medial a los vasos, lo cual también facilita su localización. Entonces, como les decía, es importante recordar la posición de los ovarios con respecto a los otros órganos en la pelvis y recordar que tienen algunos elementos de sustento como son los ligamentos. Aquí está el ligamento uteroovárico o propio del ovario, el cual se origina cerca del origen de la trompa de falopio y en el cuerno uterino hasta el cuerpo ovárico. El ligamento suspensorio del ovario, el cual rodea el ovario y sigue en sentido ascendente, rodeando los vasos gonadales hasta más o menos el nivel de T2, perdón, de L2. Y básicamente recordar que se encuentran por encima o por fuera del peritoneo visceral, por lo cual es importante tenerlo presente cuando hay presencia de masas de gran tamaño en el ovario.
Como les mencionaba antes, el signo del pico, lo que básicamente se refiere es que el parénquima ovárico va a abrazar y va a tener un ángulo agudo con respecto a la masa, lo cual hace y ayuda a confirmar que el origen de la masa es ovárica. Cuando este signo no se ve, la verdad es muy difícil establecer que el origen de la masa es ovárico. Por ejemplo, aquí esta imagen coronal de tomografía con contraste nos muestra una gran masa quística que ocupa casi la totalidad del abdomen, pero al tratar de identificar el origen de esa masa, podemos ver que aquí está el parénquima uterino, aquí vemos la extensión ligamentosa al ovario y aquí está el parénquima ovárico. Este es el signo del pico que permite identificar que esta masa está originándose del ovario derecho. Por supuesto, cuando las masas vienen de otro origen, por ejemplo uterino, es importante ver que ambos ovarios estén normales, que por ejemplo la vascularización de la masa se origina de vasos miometriales o que el miometrio se encuentra ensanchado, que en este caso sería el miometrio abrazando la lesión, confirmando que no es de origen ovárico. Ahora vamos a hablar un poquito de resonancia y tratar de mostrar las imágenes, cómo se pueden identificar basado en la intensidad de señal. Básicamente esto lo tomé de una charla muy interesante de la doctora Elizalde, que es una radióloga que hace oncología radiológica en Cambridge, y me pareció bien interesante esta aproximación. Ella los dividió en imágenes, en masas que presentan alta señal en T1, imágenes que presentan baja señal en T2 y pues las que son una mezcla entre sólida y quística. Entonces empezando con la primera, que son las lesiones ováricas que tienen alta intensidad de señal en T1, tenemos, les leo aquí la patología: endometrioma, quiste ovárico, hemorrágico, el teratoma maduro, el teratoma inmaduro y el lipoleomioma. El teratoma quístico maduro pues es el conocido quiste dermoide, es una masa que vemos con cierta frecuencia de crecimiento lento y se caracteriza porque su origen es de varias capas de células germinales. Es común en pacientes jóvenes, son de fácil detección en ultrasonido y en tomografía y generalmente son hallazgos incidentales. Es muy característico encontrar una masa que tenga alto contenido graso, que tiene un contenido macroscópico de grasa. Aquí en estas imágenes de tomografía estamos viendo una gran masa aquí en el ovario izquierdo, acá en el ovario derecho, que tiene también un componente de tejido blando y algunas veces calcificaciones que pueden corresponder a dientes. Esta es la imagen de patología en donde vemos que corresponde exactamente a la misma morfología. Esto es lo que se conoce como el nódulo de Rokitansky, que es una mezcla entre sebo, pelo y alguna vez asociado también a piezas dentales. En resonancia, el teratoma quístico maduro tiene varias características dependiendo de la secuencia. En las secuencias con información T2 va a tener una intensidad de señal que puede ser variable, como lo vemos acá, es relativamente de alta intensidad de señal con unas zonas de señal intermedia. En las imágenes con información T1, como vemos acá, puede tener alta intensidad de señal. Aquí vemos cómo brilla en T1 y cuando tenemos imágenes en T1 con saturación grasa, esa porción que es brillante pierde señal. Esto confirma el contenido graso de la masa y hace el diagnóstico. Aquí estamos viendo adicionalmente un quiste que es de alta intensidad de señal en T1 y T2 y que no pierde señal en las imágenes T1 con saturación grasa y corresponde a un quiste hemorrágico. Los quistes dermoides o teratoma quístico maduro se caracteriza porque en la difusión, debido a su alta celularidad y contenido de queratina, pueden restringir y también tienen baja señal en el mapa de ADC, por lo cual muchas personas lo pueden confundir con una masa maligna. En realidad, cuando se administra medio de contraste, el realce es mínimo, el nódulo de Rokitansky puede realzar muy poco,
y la degeneración maligna es rara. Sin embargo, esta degeneración maligna se presenta cuando un quiste dermoide tiene un gran tamaño, generalmente mayor a 10 centímetros, y se llama carcinoma de células escamosas. Es más frecuente en pacientes posmenopáusicas y su pronóstico es malo, es malo en estadio avanzado. Estas lesiones es importante recordar que tienen riesgo de torsión. Por otro lado, el teratoma inmaduro es un tumor de células germinales maligno. Este es mucho menos frecuente y se presenta en pacientes más jóvenes. Generalmente tiene un pico entre 15 y 19 años y se caracteriza porque es una masa grande unilateral que en general tiene contenido macroscópico de grasa, aunque no es su mayor contenido, pero tiene muchos focos grasos y además tiene calcificaciones distróficas. Las masas pueden medir entre 14 y 25 centímetros y es importante recordar que causa el 30% de las muertes por cáncer de ovario en las pacientes menores de 20 años. Aquí vemos imagen con tomografía sin y con contraste y vemos una gran masa con las características que les acabo de describir, y en el parénquima hepático vemos otra masa también quística con algunas calcificaciones que corresponde a una metástasis. En resonancia magnética, entonces vemos los focos de grasa, que en este caso, en esta imagen con información T1 con saturación grasa, vemos todos los focos grasos que pierden señal, que en esta imagen coronal con contraste brillan y podemos caracterizar mucho mejor el contenido graso. Estas pacientes pueden tener al mismo tiempo contralateralmente un tumor dermoide hasta en un 10%, por lo cual es importante informar al cirujano, sobre todo en las pacientes en las que se piensa conservar la fertilidad. Pasando a otra masa que brilla en T2, estamos hablando del endometrioma, el cual es un quiste de contenido hemorrágico que se caracteriza por tener una cápsula fibrosa lisa. Y esto es muy importante, la cápsula siempre es lisa. Generalmente son menores a 15 centímetros y tiene unas características específicas en resonancia. Generalmente son brillantes en secuencias con información T1, como vemos acá, y en las secuencias con información T1 con saturación grasa no pierden señal, de hecho brillan bastante. Esto es muy característico del endometrioma. En las secuencias con información T2 su señal puede variar un poco, pero en general es entre intermedia a alta señal, y esto es debido al componente de hemosiderina que pueden tener, y esto es lo que se describe como el shading o sombra que produce esta lesión en las secuencias con información T2. Debido al alto contenido de hemosiderina, también la celularidad aumenta y estas lesiones pueden tener restricción en las imágenes de difusión y además pueden presentar baja señal en el mapa de ADC. Pueden ser múltiples hasta en la mitad de los casos y generalmente no tienen ningún tipo de realce. Por supuesto, hay que mencionar rápidamente la endometriosis si se habla del endometrioma. La endometriosis, como sabemos, son glándulas endometriales funcionales que se ubican fuera del cuerpo uterino. Son características en mujeres jóvenes, el 80% de ellas son premenopáusicas, y su clínica es muy característica. Hay dismenorrea, hay dolor pélvico hasta en un 90%, hay dispareunia y hay sangrado irregular. Hasta el 50% de las mujeres que tienen infertilidad tienen endometriosis. Y la endometriosis se caracteriza porque se presenta de una manera focal, ya sea como un endometrioma o diseminado sobre todo en la cavidad abdominal. Los implantes endometriósicos profundos son muy difíciles de ver en ecografía, sin embargo, se logran ver en algunas ocasiones, pero la resonancia magnética definitivamente aporta mucha más información para detectar estos implantes endometriósicos, que más que todo se ubican en el espacio rectouterino y en el espacio vesicouterino. Acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen sagital de resonancia magnética con información T2. Esta paciente le aplicaron gel tanto endovaginal como rectal, y aquí vemos un poco colapsada la vejiga, pero
Esta paciente tiene una histerectomía parcial y aquí vemos una masa de baja intensidad de señal que corresponde a un depósito endometriótico que está uniendo la pared anterior del recto con la pared de la cúpula vaginal. Hay algunas neoplasias asociadas a la endometriosis, entre esas se encuentra el carcinoma endometrioide del ovario. Es un tumor epitelial maligno que se considera que es el segundo tumor de ovario más común. Generalmente cuando se origina de nuevo se presenta como una masa grande unilocular, pero cuando se origina de un endometrioma es básicamente un endometrioma que desarrolla un nódulo sólido, el cual va a realzar en las imágenes con contraste. Acá vemos este endometrioma que presenta este nódulo mural, el cual realza con la administración de medio de contraste. Hasta el 42% de estas pacientes pueden tener endometriosis y el 30% pueden ser bilaterales. Es frecuente ver en este tipo de carcinomas que sincrónicamente se desarrolla un carcinoma endometrial como un segundo primario. Aquí vemos cómo se observa en ecografía ese nódulo mural que está totalmente adherido a una de las paredes del quiste, y aquí vemos otro nódulo mural altamente sospechoso de malignidad en un previamente normal endometrioma. Otra de las neoplasias que se asocian a la endometriosis es el carcinoma de células claras de ovario. Este también es un tumor epitelial que cuando se origina de nuevo, pues la verdad es que es muy difícil distinguirlo de otros carcinomas epiteliales de ovario. Más o menos casi la mitad se pueden asociar a endometriosis y hasta el 40% llegan a ser bilaterales. Los tumores de ovario hacen como síndrome paraneoplástico comúnmente la hipercalcemia, pero este carcinoma de células claras es particularmente importante y es en el que uno de los que más presenta hipercalcemia. Además es de peor pronóstico que otros carcinomas epiteliales de ovario. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo una masa, aquí es una secuencia con información T1 y acá secuencia con información T2 con saturación grasa. Vemos esta masa quística que tiene un componente mural irregular. Acá presenta alta señal en la secuencia con información T2 y vemos claramente cómo realza con la administración de medio de contraste. Acá, perdón, no les mostré la cantidad de ascitis que presenta esta paciente en la porción no dependiente, lo cual la hace sospechosa de compromiso peritoneal. En ecografía vemos exactamente la misma representación, una masa que presenta septos en su interior con un gran nódulo mural. Pasando a las masas que tienen baja señal en secuencias con información T2, aquí vamos a hablar de masas sólidas, homogéneas y heterogéneas. Empezando con las sólidas, homogéneas, están los fibromas y los tecomas. Entonces estos son tumores estromales y del cordón sexual que son bastante comunes. Los tecomas pueden secretar estrógenos, por lo cual también se pueden ver asociados a hiperplasia endometrial, o testosterona en menor proporción, y estas pacientes también pueden presentar hirsutismo. Acá vemos una imagen secuencia con información T2 y T1 con contraste. Vemos una masa ovárica de muy baja señal asociado, aquí vemos algunos folículos del parénquima ovárico normal. Esta baja intensidad de señal en la secuencia con información T2 es por su alto contenido fibroso. Y estas lesiones no presentan realce cuando se administra medio de contraste. Generalmente esta baja intensidad de señal puede ser igual o incluso menor a la señal que vemos en el músculo. Acá vemos otra masa ovárica de baja intensidad de señal en las secuencias con información T2, pero no tan baja. Aquí se trata de un fibrotecoma. Tiene un componente más mixto y las partes fibróticas son menores. Aquí vemos áreas con menor intensidad de señal. Generalmente los fibromas no restringen,
Sin embargo, los tecomas sí pueden restringir a veces. Y por último, en este grupo, acá vemos una lesión que es más mixta. También tiene una muy baja señal en las secuencias con información T2. Y acá es difícil identificar las calcificaciones en resonancia. Sin embargo, la tomografía puede darnos un poco la clave cuando hay esas calcificaciones distróficas. Es más sugestivo de un tumor de Brenner, como en este caso. Ahora, las masas que tengan baja intensidad de señal en T2, pero que son heterogéneas, aquí tenemos otro grupo de tumores que son malignos. El disgerminoma es el tumor de células germinales que es más común, es básicamente más común en pacientes jóvenes, se presenta hacia la adolescencia o la adultez temprana. Este tipo de masas siempre secretan LDH y en ocasiones beta-HCG. Entonces es de las pocas masas que la LDH permite realmente hacer seguimiento en términos de masas ováricas. Generalmente es una masa sólida, tiene un gran tamaño, puede medir más de 15 centímetros y tienen bajas intensidades de señal tanto en las secuencias con información T1 como T2. Acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen coronal de una masa heterogénea del ovario izquierdo, en la cual su señal es predominantemente baja. Tiene un marcado realce en los setos y, por supuesto, las imágenes en difusión y en el mapa de ADS son sospechosas. El tumor del seno endodérmico es otro tumor del cordón estromal y también se presenta en pacientes jóvenes, de hecho un poco más jóvenes, con un pico en la segunda década de la vida. Estas masas siempre secretan alfa-fetoproteína, lo cual ayuda al alto valor pretest cuando se cuenta con este valor. Son masas de gran tamaño que pueden medir más de 15 centímetros, al igual que las anteriores, pero generalmente estas tienen un crecimiento muy rápido, incluso lo definen como un crecimiento entre 1 y 4 semanas. Puede coexistir con teratomas y generalmente se caracterizan porque tienen alto contenido hemorrágico. Aquí vemos una gran masa del ovario derecho, en la cual tiene alta intensidad de señal en las secuencias con información T1 y en las secuencias con información T2, que acá no me ayuda mucho la imagen, pero se observan estos vacíos de señal debido a la alta vascularización que presenta la masa. También es común verlas asociadas a ascitis y a diseminación peritoneal. La tomografía a veces permite identificar lo que llaman el signo del foco brillante, el cual es un signo de sangrado local, y acá vemos que esa zona presenta una dehiscencia de la pared, lo cual contribuye a la diseminación peritoneal del tumor. Hay otros tumores ováricos estromales o del cordón sexual que tienen buen pronóstico, además de los que ya les mencioné. Hay algunos que tienen potencial maligno, pero cuando se detectan tempranamente tienen muy buen pronóstico a 10 años, que son los tumores de las células de la granulosa y los de tumores de Sertoli-Levy. Algunas manifestaciones hormonales que pueden tener estos tumores es el aumento de estrógeno. Por ejemplo, el tumor de células de la granulosa y los tecomas pueden presentar este aumento hormonal, que en las niñas se puede presentar como una pseudopubertad precoz, lo cual ayuda a la probabilidad pretest. En mujeres jóvenes puede haber abundante sangrado y en pacientes posmenopáusicas puede presentarse con hemorragia uterina anormal. Cuando hay aumento de los andrógenos, pues hay virilización e hirsutismo. El tumor de células de la granulosa es más de pacientes posmenopáusicas y generalmente hasta el 80% puede secretar estrógenos. Por eso es súper importante que siempre se evalúe el endometrio, porque puede también haber alteración endometrial. Característicamente en resonancia magnética en T2 vemos una masa que tiene alta intensidad de señal, es multiseptada o en apariencia de esponja, que presenta realce de todos esos septos y del componente sólido periférico en las imágenes con contraste. Cuando la masa se presenta en su aparición más temprana tipo juvenil, es más agresiva.
Generalmente se presenta como una masa sólida que tiene alta intensidad de señal en las secuencias con información T2. Por otro lado, el tumor de Sertoli Leydig es más raro. Como les dije antes, pueden presentar signos de virilización e hirsutismo. Generalmente son masas unilaterales que tienen un tamaño intermedio, pero su presentación es bastante fluctuante, por lo cual no es tan característica. En T2 puede presentarse como una masa hipointensa con focos brillantes, puede tener zonas de necrosis y zonas quísticas, y por supuesto en las imágenes con contraste presenta abundante realce y restricción en las imágenes de difusión. El tumor estromal esclerosante es un tumor que, a pesar de ser benigno, tiene un comportamiento y una apariencia que no es tan benigna, y en general terminan en manejo quirúrgico casi la totalidad de las veces, porque estas masas pues se ven aquí, como pueden ver en ecografía, como una masa sólida con alta vascularización, lo cual lo hace sospechosa. Presentan casi siempre asociación con ascitis, lo cual también es bastante sospechoso, y presentan por ejemplo, en las imágenes de resonancia, como vemos acá, por su alta vascularización, un intenso realce que es patognomónico, un patrón de progresión centrípeta de la periferia hacia el centro, lo cual puede hacer sospechar ese tipo de lesiones en estas pacientes jóvenes. Y acá en este tercer grupo, las lesiones quísticas con componente sólido y quístico, tenemos el absceso tubovárico, los tumores ováricos epiteliales y algunas metástasis. El absceso tubovárico es una entidad que tiene un gran componente de diagnóstico clínico. Generalmente es una complicación tardía de la enfermedad pélvica inflamatoria y se considera una enfermedad ascendente. Los factores de riesgo y la historia clínica son vitales, ya que la presencia de enfermedades pélvicas inflamatorias previas, la promiscuidad, el uso de dispositivo intrauterino, pacientes diabéticas, todos estos son factores de riesgo importantes. En imágenes se ve básicamente cómo se puede observar un absceso o una colección en cualquier otra parte del cuerpo, y lo que vemos, por ejemplo, acá en la ecografía, una masa compleja con componente quístico y componente sólido y alta vascularización. Estas lesiones pueden tener focos de aire o gas producido por las bacterias, y por supuesto siempre vamos a ver un intenso realce en las imágenes con contraste. No es tan fácil definir una lesión tipo absceso o colección que realza en la pelvis. A veces es difícil establecer si el origen es ovárico o es de la trompa uterina o de ambos, por lo cual la historia clínica es la clave en este tipo de casos. Siguiendo con los tumores ováricos epiteliales, pues hay unos benignos, que son los cistadenomas. El cistadenoma seroso es una lesión que fácilmente se confunde con un quiste funcional. Sin embargo, generalmente son de mayor tamaño. Son unilaterales, pero en su gran mayoría son asintomáticos y no presentan realce con el medio de contraste. Acá estamos viendo una gran lesión quística con un septo incompleto, que lo vemos acá, que no realza con el medio de contraste y no tiene ningún componente sólido interno. Es más frecuente que sean uniloculados, aunque también hay algunos cistadenomas serosos que pueden tener múltiples septos. El cistadenoma mucinoso, por otro lado, también es unilateral y de gran tamaño. Sin embargo, es característico su presencia multiseptada, y la intensidad de señal que presentan estas masas es alta tanto en T2 como en T1, el cual varía según el contenido de mucina, pero esto es bastante característico. Por supuesto, también tiene septos delgados y realce mínimo en las imágenes con medio de contraste. Esos tumores epiteliales benignos también malignizan y, como les mostraba antes, el cistadenocarcinoma seroso es similar al cistadenoma que vemos acá, pero aquí vemos que esta masa desarrolla unos pequeños nódulos murales, los cuales van a realzar con el medio de contraste
y nos va a ayudar a hacer ese diagnóstico. Por otro lado, el cistadenocarcinoma mucinoso también, como se presentaba antes, con muchos septos, con alta intensidad de señal en T2. Sin embargo, este tipo de masas va a desarrollar unos componentes murales que van a realzar con el medio de contraste. El cistadenocarcinoma seroso presenta una marcada elevación del CA125, lo cual ayuda a aproximarse al diagnóstico. Generalmente son sintomáticos y más frecuentes en pacientes peri- y posmenopáusicas. Cuando se presentan masas bilaterales asociadas a carcinomatosis peritoneal, es más frecuente que se presente en los cistadenocarcinomas serosos que en los mucinosos. Y generalmente el cistadenocarcinoma seroso tiene una sobrevida muy baja cuando son de bajo grado, tiene una sobrevida a 5 años de 50%, pero cuando son de alto grado, la sobrevida baja incluso a un 10 o 20%. Aquí vamos a pasar al siguiente tema, que es explicar un poco acerca de la ecografía y su sistema de clasificación de riesgo ORATS. Yo imagino que muchos de ustedes ya están familiarizados con esto, pero quiero tratar de explicarles un poco de dónde nace este sistema. Como su sigla lo explica, esto es un sistema de datos y de reporte, en este caso de masas ováricas y anexiales. Conocemos que la primera clasificación de este tipo se hizo en mama con el BIRATS, y por ahora contamos con un montón de RATs que se utilizan en pulmón, en colonoscopia, en tiroides, en hígado. Básicamente este sistema surgió de la unión del sistema común que utilizaban en Norteamérica, que es un sistema de patrones basado en reglas de benignidad o malignidad, y la unión del sistema europeo, que es el grupo IOTA, que es el Sistema de Análisis Internacional de Tumores de Ovario. Estos dos grupos se unieron para generar el ORATS como un sistema de reporte más internacional. Desafortunadamente, este sistema europeo, que es bastante validado y que es un sistema matemático bastante preciso, ha sido muchísimo más usado y validado en Europa que en Norteamérica. Estados Unidos y Canadá realmente lo usan muy poco. Han habido otras asociaciones radiológicas que han intentado establecer otro tipo de sistemas para reportar las masas ováricas, pero definitivamente el ORATS es el más completo y el más utilizado multiinstitucionalmente. Por primera vez el ORATS fue publicado en el 2018 y la que les voy a presentar ahora es como el léxico más frecuente que se publicó en el 2020. Esto es básicamente lo que les contaba, el sistema norteamericano que utilizaba básicamente reglas de benignidad y de malignidad. Este consenso es del 2017 y es del consenso europeo, pero sin embargo lo usaban mucho en Estados Unidos. Aquí hay un par de canadienses colados en este grupo, pero básicamente lo que trataban de simplificarlo en reglas B de benignidad, y decían que si había uno o más criterios B, sin criterios M o de malignidad, la masa era benigna, y opuesto, regla M, si había una o más sin ningún criterio de benignidad, pues la masa era maligna. Esto tenía una alta sensibilidad y especificidad, sin embargo, no cubría la totalidad de las masas ováricas, y por eso pues hay entidades y países que decidieron no seguirlo usando. Este sistema ORATS es importante porque es un estudio multicéntrico muy grande. Ellos reclutaron pacientes con masas anexiales de 24 centros en 10 países entre 1999 y 2002. Entonces tienen una base de datos bastante grande, más de 5.900 pacientes, y todas tienen comprobación histológica. Entonces esto es, esto es bastante importante y bastante poderoso y válido para la práctica clínica. Este sistema fue desarrollado por ginecólogos, radiólogos y gineco-oncólogos también. Y básicamente lo que querían era
tratar de hacer un acercamiento, pero esto es más una guía, no es un requerimiento de manejo, pero porque cada caso de realidad debe individualizarse. Se aplicó en pacientes de riesgo promedio, pacientes asintomáticas y pacientes que no tienen un riesgo sustancial para cáncer de ovario. Las categorizaron, por supuesto, en premenopáusicas y posmenopáusicas, definiendo menopausia como amenorrea mayor o igual a 1 año. Y básicamente cuando hay más de una masa hay que categorizar cada masa individualmente y dar la categoría final basado en la masa que tenga un mayor riesgo. El léxico ORRATS trata de simplificar, aunque esto pues es una tabla un poco densa y pido disculpas, pero básicamente tratan de diferenciar en categorías fisiológicas y lo que realmente uno llamaría lesión. Entonces, inicialmente acá, por ejemplo, en la categoría fisiológica, incluyen el folículo y el cuerpo lúteo. El folículo, como cualquier quiste simple, menor o igual a 3 centímetros en una paciente premenopáusica, y un cuerpo lúteo como un quiste que tenga pared gruesa o que tenga un borde interno crenulado y flujo periférico. Esto, digamos que no tiene discusión. Lo que ya ellos llaman como lesión, aquí empiezan a describir las masas que son uniloculares, con o sin componente sólido, multiloculares y lesiones sólidas. Todas estas menores o iguales a 3 centímetros. En cuanto al diámetro, ellos pues definitivamente ya simplemente definen como diámetro máximo el mayor diámetro que tenga la lesión en cualquier plano. Definición de componente sólido en el contorno externo, si el contorno externo es liso o es irregular, si hay sombra acústica posterior, y en el contorno interno si hay la presencia o no de proyecciones papilares, definiendo una proyección papilar como un componente sólido que tenga una altura mayor o igual a 3 milímetros. Entonces rápidamente les voy a mostrar las diferentes categorías que presenta el ORRATS. La categoría 1 es el ovario normal, no tiene una potencial de malignidad y son las que les mencioné al principio. El folículo, que todos sabemos reconocer los folículos ováricos, es una lesión anecoica que mide menos de 3 centímetros. Esto aplica para pacientes premenopáusicas únicamente. El cuerpo lúteo, que tiene varias presentaciones, pero en general es una lesión quística que tiene una pared gruesa y tiene una vascularización periférica intensa. Este cuerpo lúteo puede presentarse sin componente quístico central, como lo vemos acá, pero sigue siendo el mismo cuerpo lúteo y esto puede clasificarse como una lesión normal en una paciente premenopáusica. Aquí les muestro diferentes presentaciones del cuerpo lúteo con más componente quístico, con un borde interno más crenulado, la vascularización periférica que siempre está presente. Y acá, por ejemplo, estamos viendo 2 cuerpos lúteos contiguos en una ovulación doble. La categoría 2 habla de unas lesiones que son casi completamente benignas, su potencial de malignidad es en realidad muy bajo, menor del 1%, y es muy similar al anterior, sino que acá mencionan los quistes simples que midan entre 3 y 10 centímetros en la paciente premenopáusica y menores de 10 centímetros en las pacientes posmenopáusicas. Las lesiones trágicas benignas ya se las voy a mostrar. Y en esta categoría también incluye el quiste unilocular que sea con un septo incompleto pequeño o lo que ellos llaman como una lesión no simple con un contenido homogéneo de ecos internos que mida menos de 10 centímetros. Entonces, esta es la tabla de manejo que ellos proponen. Aquí la estoy simplemente dividiendo en estas 2 categorías. En la categoría normal, los que ya definí, no se hace ningún tipo de manejo ni recomendación. En las categoría 2 o casi completamente benignas, básicamente depende del tamaño. En las mujeres premenopáusicas, cuando el quiste simple mide más de 5 centímetros, se recomienda un seguimiento entre 8 y 12 semanas. Los quistes simples mayores a 3 centímetros en una paciente posmenopáusica se recomienda seguimiento a 1 año.
En esas lesiones que les describí como no simples uniloculares o que tengan un margen interno liso, básicamente en una mujer premenopáusica menor, que tenga la masa menor de 3 centímetros no se hace ningún tipo de seguimiento. Cuando ya sobrepasan los 3 centímetros, se recomienda seguimiento igual a 8 a 12 semanas. En la paciente posmenopáusica, estas lesiones o se siguen a un año o se evalúan junto con el especialista en ginecología. Dentro de esta clasificación de los RATS2 están las lesiones benignas clásicas. Están los quistes hemorrágicos, los dermoides y el endometrioma, todos menores a 10 centímetros. Esta es como un pequeño grupo mostrando cómo se puede ver un quiste hemorrágico. Básicamente su presentación depende del tiempo de evolución. Es una lesión que tiene ecos internos y que se caracteriza por tener múltiples septos en algún momento, lo que describen como en telaraña, y depende de la cantidad de retracción de coágulo, lo que puede cambiar su apariencia. Entonces, básicamente aquí se está hasta ahora empezando a retraer el coágulo, aquí hay más retracción, aquí hay mucho más retracción, pero básicamente esta es la apariencia normal y típica que pueden tener los quistes hemorrágicos. Los quistes dermoides se caracterizan porque tienen siempre un componente ecogénico, que es el componente graso, y estas líneas ecogénicas que pueden estar flotando dentro del quiste, que pueden corresponder a pelos dentro de la lesión. Como la grasa es de menor densidad, se puede ver flotando dentro del contenido del quiste, y también esta grasa se puede aglomerar y formar estos nódulos aglomerados de contenido graso. El endometrioma, que es la última de estas lesiones típicas benignas, pues básicamente se caracteriza porque tiene un patrón que también se describe como en vidrio esmerilado, y son estos ecos homogéneos que están distribuidos en todo el contenido del quiste. Esto es lo que le da esa apariencia de shading en las imágenes o de sombreado en las imágenes con información T2. Estos endometriomas pueden tener unos septos delgados con una mínima vascularización y pueden tener calcificaciones periféricas, considerándolo dentro de la presentación típica de un endometrioma. Esta clasificación de lesiones benignas también incluye a los quistes simples paraováricos, que como su nombre lo indica, es un quiste simple que se encuentra adyacente al ovario normal. El quiste de infusión peritoneal, el cual es un contenido de líquido con septos delgados que rodea el ovario. Esto es muy característico en las pacientes que han tenido un antecedente quirúrgico intraabdominal. Y el hidrosalpinx típico, el cual pues básicamente se detecta identificando estos septos incompletos, por lo cual no podemos llamar que esto es una lesión compleja multiseptada. Hay que ser muy cuidadoso y evaluar la lesión en todos los planos para poder identificar estos septos incompletos que nos van a dar la característica de la trompa de falopio. Esto es un poco denso, no voy a leérselas todas, pero básicamente estas lesiones típicas benignas tienen un manejo sugerido si son categoría premenopáusica o posmenopáusica. Para recordar que en las pacientes posmenopáusicas, básicamente todas estas lesiones deben ser evaluadas por especialistas. Y los especialistas en ginecología probablemente van a solicitar una confirmación con resonancia magnética. Con respecto a las pacientes premenopáusicas, pues básicamente un quiste hemorrágico mayor de 5 centímetros se le hace seguimiento con ecografía entre 8 y 12 semanas. Lo mismo que en el típico dermoide y típico endometrioma que no ha sido tratado quirúrgicamente, también se recomienda seguimiento ecográfico. El ORATS-3 habla de lesiones que tienen ya bajo riesgo de malignidad, menor del 10%. Y aquí se definen varias lesiones que, aunque parecen simples, lo que cambia es más que todo el tamaño. Aquí tenemos un quiste unilocular mayor de 10 centímetros, las típicas lesiones benignas que les mencioné,
el quiste hemorrágico, el dermoide y el endometrioma mayor de 10 centímetros, y algunas lesiones multiloculares que pueden tener septos con poca vascularización o una lesión sólida que no tenga nada de vascularización. Básicamente estas lesiones, tanto en pacientes pre o postmenopáusicas, se deben evaluar con el especialista en ginecología, quien va a solicitar una evaluación con resonancia magnética. El ORATS4 son pacientes de riesgo intermedio, son masas de riesgo intermedio, entre 10 y 50%. Aquí ya las lesiones se ven mucho más complejas, multiquísticas, con un aumento de la vascularización. No sé si notan que aquí mencionan el color score. Esto se divide de 1 a 4, siendo 1 nada de vascularización y 4 muy alta vascularización. Estas masas que tienen estos septos vasculares pues son bastante sospechosas. También cuando la lesión es multilocular y tiene un borde interno irregular, o cuando desarrollan componente sólido altamente vascularizado, también cabe dentro de esta categoría. Las proyecciones papilares vasculares entre 1 y 3 caben dentro de esta categoría, y lo mismo lesiones sólidas que tengan una vascularización un poco mayor, como el esquema de color 2 o 3, o sea, una vascularización moderada a alta. Estas lesiones idealmente deben ser manejadas por el ginecólogo, con el gineco-oncólogo o directamente por el especialista de oncología ginecológica. Y por último, las más sospechosas, que son las que peor se ven en imágenes: lesiones quísticas con múltiples proyecciones papilares, multiseptadas con alta vascularización, una masa completamente vascularizada o una masa sólida que tiene unos contornos irregulares, invasiva, y por supuesto la presencia de ascitis y la presencia de depósitos peritoneales. Estas lesiones tienen un riesgo de malignidad mayor al 50% y todas deben ser manejadas por el gineco-oncólogo. Entonces esta es la publicación, por si alguno la quiere revisar. Esto salió en Radiology el año pasado, y el comité pues está mezclado con especialistas tanto de Europa como de Norteamérica. Por último, básicamente quiero mencionar algo con respecto al impacto del reporte radiológico en el manejo de las lesiones ováricas. Esto es muy importante, sobre todo en las pacientes que tienen más asintomáticas. El reporte tiene una variabilidad enorme y impacta directamente en el manejo y en el tiempo de tratamiento de las pacientes. La ecografía es una herramienta de triage invaluable y es importante que lo tengamos presente todo el tiempo. Básicamente la ecografía nos permite establecer si la masa que estamos viendo es de alto o de bajo riesgo de malignidad, y tenemos que estar en capacidad de reconocer ciertas características. Básicamente el radiólogo no debe dar un diagnóstico histológico. El diagnóstico histológico lo hace el patólogo. Nosotros básicamente vamos a una aproximación basada en las características en imagen. Y obviamente es ideal que uno pudiera tener comunicación directa con el especialista que está solicitando el estudio. El cuerpo del reporte de ecografía y pues por supuesto la impresión debe mencionar todas estas características: tamaño, lateralidad, si es bilateral, el posible origen de la masa, el grosor de los septos, cuánto mide el componente de tejido blando, si es vascularizada o no, y si hay o no presencia de ascitis. Perdón por la letra. Esto nos va a permitir hacer una aproximación muy importante, y básicamente permite tanto hablar con la paciente para hablar sobre sus hallazgos como con el especialista que está solicitando el estudio. Entonces acá, por ejemplo, les traigo el ejemplo de un fragmento de un reporte en una paciente que consulta por una masa ovárica que la palpó el médico en su consulta. Lo voy a leer rápidamente. Entonces, el radiólogo reporta: se observa una masa heterogénea compleja en la hemipelvis derecha con aumento de vascularización que tiene estas medidas. El ovario izquierdo es de aspecto normal, el ovario derecho no es visualizado y hay líquido libre en fondo de saco.
En la impresión diagnóstica es una masa compleja heterogénea en el anexo derecho con aumento de la vascularización y se recomienda caracterización con resonancia. Aquí, pues básicamente no estamos ayudando al diagnóstico de la paciente, se está repitiendo lo mismo que se está diciendo en el cuerpo del reporte y pues la verdad limita un poco la aproximación a la siguiente persona que va a ver a esta paciente. El especialista no está entendiendo claramente qué tan compleja o qué tan difícil y peligrosa puede ser esta lesión a la cual se está enfrentando. Si por el contrario, por ejemplo, cambiamos un poco el reporte y decimos, se observa una masa multiquística con componente sólido, de paredes irregulares, que tiene marcada vascularización, que tiene estas medidas, que tiene una altura del componente sólido de 5 milímetros, que el ovario izquierdo está normal, que el ovario derecho no es visualizado, lo cual ya hace pensar que la masa puede ser de origen en el ovario derecho. Y aquí estamos mencionando el líquido como ascitis. Esto es muy importante porque esto le da un componente importante y de malignidad a la lesión que estamos viendo. En la impresión, masa anexial derecha de 12 centímetros con riesgo intermedio de malignidad. Esto es opcional, por supuesto, no hay entidades que no lo usan y probablemente hay especialistas que no lo conocen y no les interesa saberlo, pero básicamente el hecho de describir esta masa más la presencia de ascitis y por supuesto recomendar la remisión a oncología ginecológica va a generar un cambio dramático en el manejo de la paciente. Generalmente es frecuente ver que se recomiendan imágenes adicionales cuando el mejor siguiente paso es la consulta quirúrgica. Sugerir repetir la misma modalidad, pues por supuesto va a prolongar el tiempo de espera. Ustedes saben todo el tiempo que se puede tardar una paciente en tener autorización para un siguiente estudio, entonces pues puede ser una catástrofe. Indicar imágenes adicionales para estadificar una masa ovárica tampoco es útil porque la estadificación del cáncer de ovario es quirúrgica. Estas pacientes son sometidas a evaluación con omentectomía, pruebas de líquido peritoneal, biopsias de nódulos peritoneales, adherencias y adenopatías. Básicamente, la imagen para estadificar no estaría indicada. ¿Qué quiere saber el gineco-oncólogo? Pues precisamente cuáles son las reales características de la lesión, si tiene o no tiene riesgo de malignidad, en lo probable, en lo posible que nosotros podamos dar esa información. Las imágenes por resonancia generalmente las solicita el especialista cuando necesita tener un contexto o una mayor información cuando no es tan claro. Pero sin embargo es importante saber que la tasa de sobrevida de las pacientes con cáncer de ovario se ve directamente afectada por el tiempo. Obviamente esto básicamente es imposible de superar porque cuando hay un tiempo mayor de 2 semanas entre el diagnóstico hasta la cirugía, pues ya se afecta la sobrevida y pues creo que nadie logra estos tiempos tan cortos. La adecuada estratificación quirúrgica pues ayuda a que haya menos recurrencia. Y generalmente cuando la primera intervención la hace un gineco-oncólogo, la tasa de intervención es mucho más baja y la sobrevida puede aumentar hasta un 24% a 5 años. Entonces, obviamente no es tan fácil, no hay suficientes gineco-oncólogos disponibles para que hagan la valoración inicial de todas las pacientes con masas ováricas, pero sí es importante seleccionar qué pacientes deberían ser vistos por gineco-oncología. Entonces, ya para terminar, pues básicamente recordar que la ecografía es un excelente triage en la evaluación de masas ováricas, que sería bueno hacer una correcta aplicación del sistema de riesgo que ustedes quieran para la aproximación de masas ováricas en ecografía, pero lo más importante es hacerlo a conciencia y por supuesto tener la mayor cantidad de información clínica al momento de interpretar una resonancia magnética. No olvidar todas las características en resonancia que son importantes
y que son críticas para hablar de malignidad, cuáles son los pitfalls que tienen algunas lesiones benignas que pueden hacer sospechar malignidad o confundirse con malignidad, y por supuesto tener presente el impacto del reporte radiológico en este tipo de pacientes. Muchísimas gracias. Doctora Andrea, muchas gracias por esta excelente charla, muy ilustrativa. Están excelentes los casos. Vamos a pasar a una serie de preguntas que tenemos acá en nuestro recuadro de preguntas y respuestas. Una de las preguntas es, ¿qué tan habitual es el síndrome de Meigs? No es muy frecuente, la verdad. Yo personalmente no he visto ninguna. Son más casos aislados que se presentan en pacientes jóvenes, pero la verdad no es algo frecuente, no es algo que se sospecha frecuentemente en este tipo de patología. Tenemos otra pregunta, ¿en qué casos se indica la biopsia percutánea de masas ováricas? Bueno, la verdad, no he visto la realización de biopsias percutáneas de masas ováricas hasta el momento. Generalmente, el criterio, digamos, de biopsia lo establece más el ginecólogo, según lo que sospecha, pero en general estas pacientes son llevadas a resección, ya sea por la laparoscopia o ya sea por la laparotomía abierta. Pero la verdad yo no he visto, porque el riesgo de diseminación peritoneal es muy alto. Bueno, tenemos otra pregunta, ¿qué criterios puede utilizar para diferenciar líquido libre de ascitis? ¿Cuándo reportar uno o cuándo reportar el otro? Bueno, eso es realmente, yo creo que básicamente una de las condiciones que ayuda a diferenciar ascitis de líquido fisiológico normal es el volumen. Obviamente nosotros no medimos volumen en ecografía, pero pues entre más uno ve ecografía, uno se da cuenta que las pacientes, sobre todo premenopáusicas, son más, es más frecuente observar pequeña cantidad de líquidos, sobre todo en fondo de saco posterior. Cuando hay líquido en fondo de saco anterior o hacia los recesos laterales, ya estamos hablando de una cantidad de líquido mayor que se sale como dentro del contexto fisiológico. Obviamente no quiere decir que si la paciente tiene una ecografía que por lo demás es normal y solamente estamos viendo de pronto un quiste hemorrágico roto que tiene algo de líquido libre, digamos que explicaría la cantidad de líquido libre. Pero si estamos en el contexto de una masa que tiene características sospechosas y estamos viendo un volumen que se ve mayor al volumen esperado fisiológico, podemos sugerir la presencia de ascitis. Pero no es tan fácil decirlo como tal, cuándo podemos pasar de fisiológico a ascitis leve, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas. También, pues digamos que los radiólogos, cuando nos estamos familiarizando con estas escalas, que pues ya ampliamente conocido, está el BIRATS, también está el TIRATS, y ahorita que estamos comenzando a trabajar con el ORATS, el objetivo es darle una integralidad, algo mucho más explícito al médico que está recibiendo nuestro reporte radiológico. ¿Están ustedes trabajando con reporte estructurado al momento de reportar también este tipo de lesiones? ¿Tienen Perdón. ¿Tienen alguna experiencia en reporte estructurado con esto? En ovario, por el momento no tenemos reporte estructurado, pero en tiroides sí. Para TIRATS sí tenemos reporte estructurado según lo recomendado por la ACR, tratando de seguir las mismas 4 o 5 características que tiene cada nódulo tiroideo y básicamente se reportan, como ellos indican, máximo 4
nódulos sospechosos o los nódulos de mayor tamaño basando en un reporte estructurado. En hígado tampoco se usa hasta el momento, pero se está trabajando en eso, sobre todo, por supuesto, para los pacientes con seguimiento por cirrosis. Bueno, y tenemos una última pregunta, es ¿cuándo el líquido fisiológico esperado en el fondo de saco posterior y no confundirlo con líquido libre por trauma? Bueno, básicamente aquí es el contexto clínico. Generalmente cuando el líquido es por trauma, se piensa en un hemoperitoneo y ese líquido, digamos que es menos libre que el líquido libre fisiológico. Entonces es un líquido que se ve más afectado, con más detritus o más ecos internos. En un contexto de trauma se podría pensar más en un hemoperitoneo que en una cantidad de líquido fisiológico. Ok. Bueno, doctora Andrea, creo que pues por aras del tiempo vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Queremos agradecerle a la doctora Andrea Gallo por esta excelente ponencia y también a todos los asistentes, recordándoles que la conferencia ha sido grabada y será subida a la plataforma en 48 a 78 horas. Bueno, entonces, pues tenemos algunas felicitaciones. La doctora Andrea puede verlas en el chat también. Muchas gracias. Entonces, nos veremos en el próximo mes para nuestra siguiente conferencia de Health for the World. Muchísimas gracias. Gracias Bueno, a todos. un abrazo.